La idea de esta clase es que yo les explique qué tipo de trabajo quiero que hagan, qué tipo de metodología necesitan emplear, cómo se hace un trabajo, un primer trabajo de investigación, una exploración e investigación, cómo organizar nuestra cabeza para ir explicando este trabajo, la consigna específica que les voy a dar, ¿no? ¿Y por qué vamos a hacer, por qué les hago hacer este tipo de trabajos? ¿Qué nos diferencia? Voy a arrancar con esta pregunta. ¿Qué nos diferencia a nosotros, universitarios, carrera de historia, ¿no? De la Facultad de Humanidades, de la Universidad Nacional de La Plata, de, por ejemplo, un instituto terciario cualquiera? ¿Me lo podrían decir? ¿Alguien lo sabe o por ahí intuye qué es lo que nos puede distinguir o diferenciar? En teoría, ¿eh? Y la exigencia y la validez del título, el peso que tiene comparado con otro terciario. Bueno, vamos a ver, Martín. Para mí, buen día. Buen día. La diferencia está en los métodos de investigación y de enseñanza. Como que yo veo como el terciario más de formación abocada a la docencia y la enseñanza y bueno, y el universitario más a la investigación, aunque también a la docencia. Ok. Bueno, vamos a un primer punto. Desde hace ya unos cuantos años, el título de un instituto terciario y el título de nuestro, el de profesor, es equivalente. Vale exactamente lo mismo. ¿Me escucharon? Vale exactamente lo mismo. Es más fácil, con esto no quiero decir que se vaya ninguno de acá, se me quedan todos, es mucho más fácil obtener un título terciario que pasar por la universidad, porque los promedios de egreso son terribles. Los nuestros son muy largos, mientras que en el terciario uno hace 4 o 5 años y ya está, se acabó, se terminó. Es cierto que lo que decía por ahí, me parece Martín, que la exigencia por ahí es otra, etcétera, etcétera, pero vamos a ver qué tipo de exigencia. Desde el punto de vista de la docencia, más o menos es prácticamente lo mismo. ¿Qué necesitaría saber un docente finalmente? Porque acá también se reciben de profesores y de licenciados, que también es equivalente y no es que estamos por encima de... Eso fue una lucha que ya perdimos hace muchos años atrás. Sin embargo, nosotros los universitarios decimos que tenemos un plus. Y con esto no voy a discriminar a los docentes que egresan de los institutos terciarios, porque los hay excelentes. Así que desde ese punto de vista yo no discrimino absolutamente a nadie. Es más, asumo la idea de que estamos más o menos en el mismo nivel cuando hablamos de la profesión docente. Nosotros, por ejemplo, no tenemos una formación docente demasiado amplia, porque la detestamos, porque nos negamos a estudiar pedagogía, ¿no? La enseñanza de la historia para nosotros es una cosa, ¡ay, qué plomo, qué desastre! No lo soporto, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver con la didáctica, ¿para qué? Etcétera, etcétera, etcétera. Ok, prácticamente estamos en la misma sintonía, porque yo soy uno de los principales críticos para con esas disciplinas que
no es que no las entienda, sino que desde mi punto de vista haría falta que esos profesores asumieran una didáctica especial para la enseñanza de la didáctica, porque si no nosotros terminamos aburridos con todas esas cosas. O explican siempre lo mismo, y siempre lo mismo, y siempre lo mismo, y eso es poco didáctico. Yo voy a hacer honor a esa distinción, a eso que nos distingue de los institutos terciarios. ¿Qué es esto que nos decía hoy? Ahora ya me olvidé, se me fue el nombre. De, por ejemplo, que estemos más vinculados a la investigación, etcétera, etcétera. Bueno, algunos, por ejemplo, de ustedes seguramente está haciendo la licenciatura pensando en que a lo mejor esto, porque se evitan las materias pedagógicas y porque a lo mejor después se van a dedicar o quisieran dedicarse a la investigación. Tal vez puede ser que esto esté pasando. Pero no obstante, el profesor universitario, el profesor que egresa de la universidad y jamás escribirá un artículo científico, vamos a suponer, no se va a dedicar nunca a la investigación. De todas maneras se debe llevar un plus. Es decir, la pregunta sería, ¿cómo soy un buen profesor en un secundario, por ejemplo? ¿Repitiendo permanentemente lo que dicen otros? Puedo ser un excelente repetidor de lo que dicen los textos de autores varios. Puedo ser excelente. Pero si yo no conozco el trabajo de un investigador, mal puedo meterme en la crítica de lo que ha hecho otro. ¿Me explico? Si yo no sé cómo se trabaja en investigación, no puedo darme cuenta si un texto cualquiera, vamos a suponer, no sé, un manual cualquiera, o un texto de un poco más avanzado, un manual que haya, el manual, por ejemplo, escrito por Fradkin y Hellman, referido, digamos, a la caída del imperio español. Lo uso para el secundario. Ok. No me puedo dar cuenta si lo que están planteando está más o menos bien, más o menos regular, si han fracasado en alguna cosa, si fallaron en otra, o si es un texto muy bueno, si es sólido, si es coherente, etcétera, etcétera, si no conozco cómo han trabajado estos autores. ¿Me explico? O cómo trabaja el investigador, el autor de esto que yo tengo en la mano y que puedo hacer la crítica. No puedo hacer la crítica si yo no sé cómo se trabaja. Tengo que aprender a trabajar primero. Les voy a dejar colgados ahí en el Mega y también en el Facebook una serie de unas breves instrucciones, ¿no? De cómo encarar este trabajo. Que, bueno, tiene que ver con cómo lo tienen que presentar, más o menos las partes que tiene que tener este trabajo que les voy a pedir. Y va a estar colgado en Mega, estas instrucciones y estas guías van a estar colgadas en Mega, y después, por supuesto, van a tener puesto, digamos, en una carpeta una serie de fuentes de información que son con las cuales van a tener que trabajar. Una primera cuestión, entonces, es que les dejo, se llama así, Guía simple para el envío de colaboraciones. En esta guía simple para la elaboración, para el envío de colaboraciones, que está planificada para autores que nos mandan artículos para la revista Trabajos y Comunicaciones, que dirijo, que es la revista del Departamento de Historia, tienen que prestar atención a partir del punto 5, texto, dice. Cita, cómo se arman las citas, cómo se cita textualmente y cómo se insertan las citas de los autores en el texto. Vean ese ejemplo, síganlo, no los va a defraudar,
hubiera dicho un expresidente que tuvimos hace un tiempo. Y entonces lo van a poder verlo de forma práctica y aplicarlo. Eso es la guía simple para el envío de colaboraciones. Punto 5. Texto. Después van a tener un documento que se llama Consejos para la presentación de los trabajos por correo electrónico. Y allí van a tener toda una guía, ¿no? Y una explicación de cómo ir encarando las cosas. Todo esto va a estar en la carpeta que dice Fuentes 1 de Mega. Y otra cuestión más que no está anotada en ningún lugar, que ustedes van a tomar en cuenta, y es el uso del Google académico. ¿Ya lo usaron? ¿Han probado? ¿Se metieron? ¿Chusmearon algo? Etcétera. Google académico. ¿No? ¿Tienen cursada alguna materia ya? Sí, profe. En Historia de Asia y África, la profe nos dio una consigna de buscar un artículo en Google académico sobre la situación de un país y hacer una reseña sobre eso. Bueno, menos mal, porque estamos haciendo todo virtual y si no manejamos el Google académico, estamos fritos, ¿no? Por ejemplo, ustedes me pueden preguntar, ¿y dónde buscamos? Como me preguntaron ayer o antes de ayer. Profesor, ¿dónde puedo buscar algo referido a qué era? Esperen que me voy a acordar. Sí, a la fisiocracia, porque en el examen pasado me fue mal porque me embarré, me compliqué con la fisiocracia, bla, bla, bla. Ah, mira vos. Bueno. ¿Y qué quiere que haga? ¿Que yo te mande las cosas? Y bueno, como tengo 3 o 4 cosas, te las voy a mandar. Pero ojo, no se trata de que yo te mande todo, se trata de que vos puedas ir resolviendo, por eso lo hacemos ahora, y no con esta persona que me escribió, que no fue alumna mía, ¿de acuerdo? Y no recibió esta información que yo le estoy pasando, porque si no, le hubiera dicho, acordate lo que te dije, búscalo de esta manera y de la otra, etcétera, etcétera. Así que ahora a partir de ahora, se van a tener que ocupar de saber, de aprender a usarlo, Gonzalo. Pues no tuviste resultados porque no lo estás usando del todo bien, tal vez. Entonces, si uno quiere información actualizada y buena, tiene que ir más o menos, digamos, a estas cosas. No me basta con el Google común. El Google común me va a llevar, lo primero que me va a aparecer es Wikipedia, ¿correcto? Y yo, ¿qué le hubiera dicho a esta persona que me consultó sobre la fisiocracia? Bueno, si querés saber algo general sobre la fisiocracia, ¿qué diablos es? Andate a un diccionario enciclopédico. Y me va a decir, ¿y puedo usar Wikipedia? Y sí, usa Wikipedia. Después está, digamos, en vuelta a lo mismo. Si no sabemos cómo se trabaja, mal podemos hacer la crítica a lo que está en Wikipedia. Vieron que los docentes les dicen, sí, pero no, la información que está en Wikipedia por ahí no es la mejor, etcétera, etcétera. Pero le enseñaron a buscar, a saber por qué diablos no es la mejor, con seguridad. Hay que buscarle la vuelta para buscar de otra manera. Por ejemplo, en el caso de, como le mandé a decir a esta chica, que me escribió, digamos, por esta consulta, le decía, bueno, la fisiocracia. Ella ¿por qué se embarró con la fisiocracia? Porque habló de Belgrano, y Belgrano, como yo se los mencioné, era un fisiócrata. Ahora, ¿por qué diablos era un fisiócrata? Bueno, tenemos que buscarlo. Entonces, ¿qué voy a poner yo en el Google académico? Belgrano, fisiocracia. Nada más. Después van a encontrar también el número 7, dice Ley de Reforma Eclesiástica y ley
El 7 también, ley de supresión de los cabildos. Creo que es ese. Bien, esos dos van juntos, es de la época de Rivadavia, están escritos aparentemente por el propio Rivadavia, y esos son, digamos, son transcripciones de las leyes originales. Pueden elegir, digamos, si eligen uno, se llevan de regalo el otro número 7. Después el 8 es unitario, son los mensajes de Rivadavia a la Junta de Representantes de 1822. Es un mensaje. Ahí pueden ver, digamos, son los primeros mensajes, digamos, de los gobernadores en la Cámara de Representantes. Son como los mensajes que dan todos los años ahora nuestros gobernadores o el presidente en la legislatura nacional. ¿Me explico? Este es el comienzo de la práctica. Por eso el 9, creo que es del 21. No, del 23. Bueno, no está el del 21, me parece. El 9, no, está el del 21, porque justamente el 8 es el primero. Es cuando comienza a darse después de haber tenido un año de gobierno. Ojo, de leyes y decretos desde 1824 a 1835, que es un tomo. Tengo todos los tomos, están digitalizados. Eso no es para que lo vean todos, sino para que el que quiera ver eso va a ver qué estaban legislando en esta época, y es el comienzo de la legislación. ¿Me explico? Y entonces ahí pueden ver para el año 23, por ejemplo, para el año 24 específicamente, aborden ese año o parte de ese año para tomar una idea de qué se legislaba, de cómo se estaba armando el estofado que después hemos recibido nosotros. El 11 es el mensaje del gobernador Las Heras, que está a poco tiempo, y de Dorrego, ¿no? Porque esos dos, bueno, elijan uno o el otro, pero están juntos. Bueno, porque es el final de la década del 20. ¿Qué vamos a ver con todas estas fuentes? Década del 10 y década del 20. ¿Sí? Porque al programa lo estoy dividiendo como en 4 módulos para hacer más fácil esta cursada. ¿Sí? Y finalmente el de Castrobarros, el 12 es el número 12 es el de Castrobarros, Córdoba, dice. Es un documento un poco largo, pero para que vean por ahí, ustedes pueden ver, lo vamos a comentar en clase, el contraste que hay, digamos, entre la propuesta de Castrobarros, que además se aplica en Córdoba durante la década del 20, ¿no? Y Buenos Aires, en donde se aplica, digamos, otra cosa, ¿no? Es otra idea. Y ahí van a ver la diferencia notable que hay entre uno y otros. Y esto es simplemente una pintura bastante rápida de lo que puede pasar entre Buenos Aires y algunas de las provincias del interior, porque todas las provincias pasaron por el mismo proceso de renovación. Esa renovación, digamos, que pasa en Buenos Aires, también se da en Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, Mendoza, San Juan, Tucumán, Salta. Nada más que, como somos muy centralistas, muy aporteñados, nos miramos el ombligo. Pero siempre tengamos en cuenta que no estamos solos. Buenos Aires no estuvo solo nunca, y que las cosas que pasaban en Buenos Aires también solían pasar en el interior. Y a veces, en muchos casos, algunas de las provincias eran más progresistas todavía que Buenos Aires. Lo que tienen que hacer es elegir una de estas fuentes, una sola, ¿sí? Si entran a las carpetas de periódico, bueno, será ese periódico, un periódico solo. Por supuesto, si ustedes quieren comparar, leer algún otro periódico, etcétera, etcétera, fenómeno. Les pido, por favor, no desistan en el intento de leer la fuente. Si les resulta problemático, trabajoso, etcétera, etcétera, paciencia. El historiador tiene que ser paciente, ¿no?
le tiene que doler la cola, porque lamentablemente es así, ¿no? Con el tiempo le va a empezar a doler el ciático como a mí, pero el asunto de la bibliografía es fundamental para ubicar esa fuente en el contexto histórico e informarse sobre eso que tienen ahora en la mano, que no lo tienen en la mano, lo tienen ahí en la pantalla. ¿Me explico? Porque si, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, a ver, ¿qué cazzo era esto del tribuno? ¿No? Me dice nada más el tribuno 1826. Si yo abro y veo la portada del tribuno, ¿qué voy a encontrar? Poca información. La información del periódico en sí mismo. El periódico político, literario y económico y comercial, por ejemplo. Ya sé que se va a ocupar de estos temas. Después voy a ver si verdaderamente es así. El archivo 2, Manuel Belgrano, se toma aparte de Moreno y Monteagudo. No, qué bien, menos mal que me lo preguntaste, Pancho, porque efectivamente hay que tomarlo en juntos. Son esos 3 documentos. ¿Está? Bueno, y ¿qué les decía respecto de la bibliografía? Bueno, entonces, la bibliografía es importantísima para poder contextualizar ese documento, ¿no? ¿De dónde sacamos más información sobre el tiempo, el tribuno, el censor, etcétera, etcétera? Sobre el censor, ahí les dejé cosas que incluso nosotros mismos hemos escrito en nuestro equipo de investigación, ¿no? Y así que ahí pueden encontrar información. Pero también sobre algunos asuntos útiles, o sobre el propio Camilo Enrique, que es el editor, o sobre Valdés, que es el editor del censor, etcétera, etcétera. Pero sobre el tribuno, ahí ya hay que ahondar un poquito más. Creo que le subí una fuente un texto que es de Belsunce, y si no está después, en todo caso me preguntan. Por supuesto, de todo esto hay bibliografía, y por eso les digo, busquen en la red, busquen en el Scholar. Alguno siempre ha mencionado alguna de estas fuentes. Ternavasio se maneja con todas estas fuentes, estos periódicos. Jorge Myers también. Qué sé yo. Klaus Gallo. Fradkin. Todos los autores más o menos conocidos, ¿no? Que son más o menos, digamos, los mediáticos en nuestro ámbito, han manejado estos periódicos. Vamos a suponer, si yo voy al último documento que les mencioné, de Castro Barros, yo necesito información de Córdoba en 1822 para poder contextualizar esa fuente. ¿Me explico? De esta fuente, de Castro Barros, que es de 1822, Córdoba, pero podría ser cualquiera, ¿no? Entonces yo necesito conocer, a ver, ¿qué pasaba en Córdoba, digamos, en 1820, en la década del 20? Mientras que, pienso, ¿no? En 1820 hubo un hecho trascendental que yo necesito conocer, que no se lo voy a decir, lo van a buscar ustedes. Porque en 1820 pasa algo que es bastante grave para los territorios, digamos, de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y por eso empezamos a hablar de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, La Rioja, Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy, Santiago del Estero, etc. A partir de 1820 empezamos a hablar en esos términos. Hay una razón, porque en 1820 pasó un hecho trágico. ¿O no?
Entonces, ¿qué pasó durante esa década de 1820? Después de ese hecho trágico o no. Bueno, en Buenos Aires resulta que se implementó, se inició ese gobierno que los historiadores llamaron la feliz experiencia. A la flauta. ¿Por qué feliz experiencia? ¿Por qué dirían eso? Y qué sé yo. Sé, porque la gente salía, digamos, había carnaval todos los días. ¿Qué pasó? Por algo le llamaron la feliz experiencia. Es más, completaban la feliz experiencia rivadaviana. ¿Mm? En Buenos Aires eran todos felices, mientras Martín Rodríguez estaba internado en la campaña matando indios. Por ejemplo. No eran todos felices, porque aquellos tipos que estaban allá, al de la frontera, la estaban pasando bastante mal. Y sí, pero acá en Buenos Aires, la feliz experiencia. ¿Y la feliz experiencia tenía algo que ver con la feliz experiencia en Córdoba? Ahora me voy a Córdoba. ¿Y qué pasaba en Córdoba? Y no tengo ni la más remota idea, porque como de Córdoba no hablábamos nunca. Bueno, leete ese artículo de Airolo y de Sasnate, qué es lo que pasó, ¿no? En esa década del 20. Porque si no, no me vas a poder decir nada respecto de ese documento de Castro Barro. ¿Me explico? O solo vas a decir por ahí algún disparate si empezás a comparar lo que pasó en lo que dice Castro Barro con lo que pasó en Buenos Aires. Ese documento sirve para ahondar en lo que te plantea Airolo. Como este es un ejercicio, no les estoy pidiendo, che, agoten literatura. No, les estoy pidiendo que trabajen con textos que los lleven, digamos, a encuadrar, digamos, esta fuente dentro de un contexto histórico, breve, sencillo, rápido. ¿Está bien? Es un ejercicio, no es un trabajo de tesis ni para la licenciatura. Es un ejercicio. Esto les va a servir para aquellos que tienen que hacer la tesina, les va a ser de utilidad. El tipo de trabajo que les estoy pidiendo, no la temática, por supuesto. O sí, por ahí de acá sale una temática y dicen, quiero hacer la tesina con estos temas. Ok, dale nomás. Nadie te lo va a impedir. Son cuatro páginas, pero las páginas principales están entre la 1 y la 2. Ahí nomás. Hasta ahí, digamos. Lo demás es para que tengan en cuenta. Lo escribí para un trabajo que debían hacer sus compañeros del año pasado. ¿Correcto? Pero a sus compañeros le tiré brutalmente una serie de indicaciones, ¿no? Sin haber hecho este paso un poquito más lento, más pausado de ir complejizando el asunto. Sino que el año pasado, vamos a decirlo así, le tiré toda la carrocería de golpe y me parece que ahí se asustaron un poco. Ustedes no deben asustarse para nada. Entonces, bueno, yo organizaría el trabajo de esta manera y son todas sugerencias, nada más, que algunas están escritas acá, otras se las estoy diciendo oralmente, ¿no? Pero bueno, hay unas formalidades al principio y después el título del trabajo, obviamente el que corresponda, el que quieran ponerle ustedes. En general los títulos tienen que ser cortos, tendemos a tener títulos explicativos, conviene no hacerlo. Títulos cortos que vayan directamente al grano y no se vayan por las ramas, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de ejercicio les estoy pidiendo? En este caso dice, es un ensayo de comprensión de una fuente de información histórica. Está escrito. La consigna es explicar el tipo de información que pueda extraer del documento que ustedes eligieron, que es completamente libre dentro de estas cosas que yo les puse, obviamente. Y poner en el contexto histórico su contenido material o simbólico. Porque estos documentos pueden ser
analizados desde el punto de vista fáctico de los hechos que se presentan, ¿me explico? Y ustedes lo pueden llevar justamente por eso el contexto histórico, y también para ahondar en las cuestiones más subjetivas que hacen, digamos, a la subjetividad propia del autor, que en ese caso es un editor, porque van a tener que tener en cuenta esto. No solo que es una fuente oficial, si es oficial o contradictoria o privada, etcétera, etcétera, sino que en la mayoría de los casos el editor del periódico es también el periodista y viceversa. Y no tenemos 5 o 10 periodistas que se ocupan, no. Cuando tenemos 5 o 6 artículos distintos, etcétera, etcétera, son colaboraciones. Publica la carta que le mandó un vecino, dice. Un amigo. Pero no sabemos ni quién es el amigo, no tenemos ni idea. Y a veces era mentira. Era él mismo que no quería darse a conocer. ¿Me explico? Ojo, había colaboraciones. Eran bastante honestos, pero también había de lo otro. Bueno, entonces, les recomiendo encarar el trabajo de la siguiente manera. Por supuesto, no es la única, ¿no es cierto? Primero, algo que ya les dije antes. Tienen que escribir para alguien desconocido, no para mí, el profesor. Tienen que escribir para alguien que no sabe del tema, no conoce el periódico, no conoce la fuente, no conoce a Castro Barros, no tiene ni la más remota idea de quién era Mariano Moreno. ¿Me explico? No hay que hablar de cosas que no podemos cerrar. Es decir, ustedes no pueden argumentar de cosas que no pueden explicar en el mismo trabajo, en el mismo texto. Hay que evitar esas cosas y si no, cuando terminemos de hacer el análisis, podamos decir algo de la fuente, hayamos hecho todo el contexto histórico, etcétera, etcétera, y correlacionemos las cosas entre sí, tal vez podemos llegar a alguna conclusión, pero si no estamos seguros, lo ponemos en condicional. ¿Me explico? Y eso sí es válido porque les estoy pidiendo justamente un acercamiento a esto, no es un trabajo de investigación terminado. Una recomendación general para todos. No escriban, acá dice así, no escribas todo de continuo, sino que avanzas en la redacción con frases cortas, ¿no? Como la que acabo de expresar, dice el texto, está en negrita para que vean, digamos, la construcción de la oración. Cortos, frases cortas y precisas. Retomen después, digamos, la redacción, retomen, digamos, con algún giro, con algún conector, cualquier conector que no sea la Y. Después de punto no va la Y, porque las oraciones construidas después de un punto y seguido se llaman oraciones subordinadas, y las oraciones subordinadas no llevan Y, llevan punto, además, bla, bla, bla. Punto. La citada fuente, el citado autor, bla, 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 bla. Para poner un punto y seguido y no decir todo de corrido, que terminan siendo peor, por supuesto. No, ninguno de ustedes, estoy seguro, yo tampoco, somos Alperindongui. Razón por la cual vamos a hacerlo mal. Porque Alperindongui escribía todo de continuo, capaz que no nos ponía un punto, tenemos un párrafo largo de 50 renglones sin un punto. ¿Cómo leo esto? Bueno, pero si más o menos lo ibas entendiendo, se leía. Acá les pongo algunas preguntas porque suelen hacerme estas preguntas, ¿no? ¿Cómo comienzo? Bueno, les pongo, no pierdas el tiempo, no le des vuelta al asunto, directo, conforme a la consigna, ¿no?
porque ustedes son proclives a decirme, y esto es muy importante, no hay que anunciar lo que uno va a decir. Últimamente se lee mucho, digamos, en artículos, en capítulos de libros, en tesis de doctorado, en libros de autores. En este artículo, bla, 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 y en el siguiente, bla, 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 voy a hacer tal cosa con esto y con este enfoque y bla, bla, bla. No. No. No se comienza. Bueno, resulta que en este artículo intento, o intentaré, mejor dicho, intentaré hacer un estudio sobre los problemas de gesticulación de Cornelio Saavedra. No, se va directamente al grano. Si has ahondado en los problemas de gesticulación de Cornelio Saavedra, pues tenés que plantear directamente su tesis, directamente, porque ¿qué es lo que vas a explicar ahí? En este trabajo se explica que el dolor de muela generado por la carie explica la falta de gesticulación de Cornelio Saavedra. De manera directa, porque es lo que yo estoy haciendo en ese momento. En este ensayo, por ejemplo, pongo un ejemplo ahí, se analizan, aborda, enfoca, explica, se eligió, etc., 4 ejemplares del periódico El Censor, órgano oficial del Cabildo de Buenos Aires a partir de 1815. Punto. Directo. Por supuesto, después voy a decir mucho más del periódico. Luego, ¿cómo organizo el escrito? ¿Cómo sigo? Sigo con la explicación del tema. Ejemplo, interesa ahondar en el tipo de información que contiene el periódico, tanto sus inicios como hacia el final de su edición. Esto tiene que ver con la consigna. Ahora entro de lleno en el contexto histórico general. El periodo en el que se publicó fue durante gran parte del directorio. Entonces, cuento, narro, explico todo lo referido al periodo que me parece necesario explicar del periodo del directorio. ¿Correcto? Porque si el periódico salió durante esa época, necesito saber qué pasaba con el cabildo, con el directorio, qué pasó en ese momento, qué estaba ocurriendo. Bueno, y después hay que seguir, digamos, un punto 2, porque ese sería, la forma de organizar sería un punto 1, un punto 2, que sería el abordaje de la fuente, y entonces, si tomo el periódico El Censor, por ejemplo, cualquier tipo de fuente, tengo que explicar detalladamente dónde la encuentro, en qué estado se encuentra la fuente, si es legible, si es una fuente oficial, de qué tipo, cómo se llama, qué extensión tiene, dónde se publicó, qué información posee, qué me puede brindar a mí en particular, que es lo que soy el autor de este trabajo. Y luego hay que explicar cuáles son, a juicio del autor, los elementos subjetivos más sobresalientes, así como aquellos que se pueden considerar como hechos, digamos, concretos, ¿no es cierto? Más materiales, más visibles, por lo menos a simple vista. Entonces ahí uno puede enumerarlos, todas estas cosas, y puede brindar un ejemplo, o 2, o 3, los que me interesen a mí destacar, porque los voy a retomar después, cuando yo diga, al final, en un punto 3, qué es lo que encontré de importante, que me ha resultado de interés o que sea de importancia para mí, y que yo lo pueda poner en una lectura un poquitito más fina, con los acontecimientos de la época, con los hechos,
siempre con la literatura con la cual trabajé, con la bibliografía, obviamente. Entonces, esa parte final es como retomar ese contexto histórico, leerlo en función de la fuente que yo que tomé, con alguno de los ejemplos que puedo extraer. ¿Me explico? Como cosa de conclusión, si se quiere. Sencillo, simple, lo más directo posible, y por supuesto corto. No puede tener más de 4 páginas. El formato se lo dejo ahí, ¿no? Y está todo esto dicho por escrito. Lo mismo que les he copiado debajo, va a decir tareas metodológicas, y esto es lo que yo les escribí, digamos, a sus compañeros del año pasado, y que pueden tomar, digamos, también como ejemplos, ¿no? Y hay una, después de un título que se llama Formato del Trabajo, que ese no lo tienen que asumir, tienen que tomar el formato anterior, ¿no? Pero ahí dice, después del formato del trabajo, hay un escrito inventado por mí para que vean cómo se cita, se insertan las fuentes y cómo se comentan. ¿De acuerdo? Es un ejemplo. Estoy bien orientado. Esto va a ser para el 28 de mayo, viernes 28 de mayo. ¿Qué vamos a hacer mientras tanto? Porque no se olviden que van a tener que más o menos ir leyendo algunas de estas cosas, ¿no es cierto? En clase, ustedes me pueden preguntar, ¿de acuerdo? Todo lo que quieran. Pregúntenme, consúltenme. Yo elegí tal fuente, pero no entiendo nada, qué sé yo, bla, bla, bla. Bueno, ponete a leer de nuevo, vas a ver que vas a entender. Esa va a ser mi respuesta. Bueno, ponete a leer, ¿viste? Claro. Parece gracioso, pero en verdad es así. A ese tipo de esfuerzo es a los que los convoco, ¿sí? O sea, hay que ponerse a trabajar, hay que poner esforzadamente, porque no nos queda otra. En serio les digo. Si no, están esperando que yo les explique la fuente. Disculpe, para el trabajo de investigación, disculpo. ¿hay que elegir alguna de las fuentes? ¿Cómo sería específicamente? Digamos, ¿hay que elegir una o usted nos va a decir qué fuente tenemos que investigar? ¿Cómo es? No terminé de entender bien cómo viene a ser la movida. Bueno, todo lo demás es una sola, ¿no? Entonces vos tomás, por ejemplo, no sé, el documento 6 de Cenillosa, y solamente tenés que trabajar sobre ese documento. Excepto que lo abras y digas, no, Cenillosa me importa 3 pepinos, no me gusta, es un embole, lo que vos quieras. Tendrás que elegir otro. Con ese vas a tener que trabajar. Bueno, voy a trabajar con el mensaje de Rivadavia. Te vas a encontrar que es, ay, decís, no quiero, no, porque es muy largo. Ah, mirá, ok, elegí otro. No me interesa la razón por la cual elegís uno, pero es uno y con ese tenés que trabajar. ¿Vamos? Digamos, o sea, quiero decir, yo podría exigir otra cosa, pero no les estoy exigiendo que me pongan en relación varios, por ejemplo, periódicos. Si vos elegís un periódico de 1815, ya les dije, bueno, hay varios periódicos de 1815. Pero la idea es que hagan un trabajo mínimo, cortito, ¿no? Que por ahí tenga algo de sustancia, pero que sea breve. ¿Y por qué esto también? Porque entonces en las clases nosotros vamos a ir, digamos, yo voy a ir extendiéndome en el tiempo, voy a ir, digamos, sincrónicamente, por decirlo de alguna manera, voy a ir repasando los tópicos del programa, pero voy a ir insertando las cosas que por ahí ustedes me puedan ir tirando de lo que van avanzando. ¿De acuerdo? Y como yo tengo en la cabeza todas estas fuentes, las voy a ir refiriendo en clase.
Por eso es que no les estoy pidiendo que hagan mucha lectura teórica, sino los tendría que cargar de bibliografía. Y no, como se habrán dado cuenta, no los estoy cargando de bibliografía. Es más, les estoy depositando en ustedes la elección de una fuente y de la bibliografía.